Bienvenidos muchachos al Estadio Olímpico Universitario. Vamos a revisar imágenes, lo que no viste del partido de vuelta entre Pumas y América, con la presencia del inmortal Jorge Campos. Un partido dramático, ya revisaremos todas las imágenes. La Rebel que estaba preparando el recibimiento, que más adelante veremos cómo quedó, y la verdad es que se veía espectacular. Mientras tanto, Campos regresó a la cancha, se puso el jersey, los guantes, por supuesto, en ese estadio mítico para el inmortal, y todavía Campos manda un recadito. Todavía me acuerdo. ¡Ah! Hora y media antes de que arrancara el partido llegaron los Pumas y lo transmitieron a través de la pantalla, y mientras tanto el presidente de Universidad Nacional, Luis Raúl González, con Antonio Sancho ahí en la banca de Pumas con el inmortal Jorge Campos. Mientras tanto observamos la foto del recuerdo que se tomaron los silbantes encabezados por César Arturo Ramos Palazuelos, que tendría muchas decisiones importantes que tomar en el partido. Ahí está Chacón también platicando con parte de los silbantes, nuestro querido Paco Chacón, y el Warrior David Medrano platicando con César Arturo Ramos antes de que arrancara el partido. Se acerca Uriel Antuna también para saludar al inmortal, ahí cotorreando con el extremo de Universidad Nacional antes del partido, y también con el presidente deportivo de los Pumas. Sale a calentar el equipo americanista, y también había presencia de aficionados azulcremas que estaban soñando, ilusionándose con clasificar a las semifinales del torneo. Ya en el calentamiento del equipo, Rodolfo Cota se acerca para saludar a Jorge Campos, y observamos ahí también a Keylor Navas, y así salió el América al calentamiento. Del lado universitario, allá al fondo, observamos en muletas a Alan Medina y a JJ Macías, dos de los elementos que desafortunadamente el cuadro de Efraín Juárez ha perdido por lesión. En el lado del América, y Alejandro Cendejas, que tendría un gran partido, pero que no sería suficiente, en la charla con Jonathan Dos Santos, que al final del duelo viviría un momento muy emotivo junto con el cuerpo técnico. Los brasileños del América a la banca, ahí está Veiga y Dourado a la banca, vámonos. En el partido más importante de la temporada, Jardine no los tomó en cuenta de inicio, lo mismo que a Lima. Ahí se iban hacia el banquillo de suplentes ya por arrancar el duelo. Alexis Gutiérrez y Henry Martín aparecía el que es uno de los capitanes del América y que fallaría el penal decisivo. Ya más adelante veremos cómo se vivió ese momento dramático en esa noche de CU, que además tuvo por algunos momentos una lluvia que afortunadamente no fue muy fuerte, y los Pumas con el recibimiento, la verdad, muy padre el que se observó en Ciudad Universitaria. Keylor Navas salía, la gente prendidísima con Pumas. Se formaba la palabra garra, y ahí estaban los jugadores de Universidad Nacional entonando el himno de la UNAM. Mientras tanto salían ya los titulares del América para colocarse en la zona de protocolo, encabezados por Jonathan Dos Santos, el capitán del equipo, y la verdad, ambientazo ahí en Seúl. El técnico azulcrema Andrés Jardine ya caminando para ubicarse en el banquillo del conjunto visitante, pero antes saludó a dos chavitos ahí que estaban listos para el protocolo. Antes de arrancar el partido, Uriel Antuna saludando a los rivales ahí con el Pato Salas. Con cada uno de los jugadores del América fue pasando Uriel Antuna. Y ahora sí nos vamos ya al arranque, a la previa, a lo emocionante, muchachos. Ramón Juárez encomendándose al cielo para que los ayudara a conseguir el pase a semifinales y enfrentar al Guadalajara en el Clásico Nacional. Brian Rodríguez platicando con el Shocker Vázquez y con Kevin Álvarez antes del inicio del partido. Jonathan Dos Santos en la foto con Keylor Navas. La última reunión de los de Cuapa antes de arrancar el duelo. Y vaya que la sufrieron en el inicio. En esta Juninho pensaba que había metido gol, pero se fue por un costado. Juninho ya andaba festejando, pero se quedó con las ganas. Pero en la siguiente ya vendría la anotación de los Pumas. 1-0 lo ganaba Universidad y Rodolfo Cota se quedaba ahí tendido por una situación en el pómulo, en el ojo. Ya después afortunadamente pudo seguir
en el partido, pero era la preocupación que traía el americanismo. César Ramos se acercaba para revisar al guardameta del América y por cualquier cosa Tapia estaba ya calentando en esa zona de los suplentes. Cota pudo seguir y recibió el segundo gol, el 2-0 en este tiro de esquina. Vamos a ver cómo se vivió en el estadio. Y revisamos las reacciones americanistas. Vean nada más el regaño de Brian Rodríguez. El Rayito andaba, pero encendido con la defensa. Ramón Juárez se agarraba el rostro. Cendejas se llevaba los brazos a la cintura. Ahí está también Kevin Álvarez. Eric Sánchez, molestísimo el mediocampista del América con la zona defensiva, que no podía resistir a los Pumas, que ya lo ganaban 2-0. Y así lo vivió André Jardine, cruzado de brazos en la banca. Parecía que la eliminatoria se iba para los de el Pedregal. Y vean a la afición del AVE, de las Tempestades, cruzados de brazos, en silencio, expectantes, porque el equipo le estaban dando un baile. Y llegó el tercero además. Golazo de Jordan Carrillo, 3-0, y el América aparecía en la lona. Vean ahí, Brian Rodríguez estaba encendido. Vean los reclamos que hacía hacia la zona defensiva. No lo podía creer. El famoso Rayito, el uruguayo, que se estaban yendo con el 3-0. Ahí está la charla que tuvo con Eric Sánchez. En el medio campo americanista, Jonathan Dos Santos y el Chiquito estaban tratando de hacerle algunas observaciones a Ramón Juárez y al Shocker, también ahí con Rodolfo Cota. 3-0 lo perdía el América y parecía que ya estaba todo liquidado. Fiesta absoluta en Ciudad Universitaria. Los Pumas estaban muy confiados, pero la situación comenzaba a calentarse también un poco ahí entre los americanistas y los de Pumas. Se decían de todo de un lado para otro, y en el banquillo así estaba Henry Martín y toda la banca del América congelada con el 3-0. Parecía que no había manera. Sin embargo, el América comenzó a reaccionar, muchachos. Cayó el 3-1, que recuperaba un poquito la ilusión entre los de Cuapa, entre los azulcrema. El Pato Salas apareció y la gente del América ya andaba confiada, ¿no? Ahí estaban los de Iztapaluca, los de Azcapo, todos contentos. Y por si fuera poco, no podía faltar la tradición en la liguilla. Penal para el América, el primero del partido. César Ramos marca una mano que era muy clara, y entonces el América tenía la posibilidad de anotar el 3-2. Ahí se reúnen entre los jugadores del América en ese momento para decir: si anotamos vamos a meterle nervio a los Pumas. Y llegó el turno de Alejandro Cendejas, la verdad uno de los mejores jugadores del América, para anotar. Se acercaba el América 3-2. Eric Sánchez levantaba el brazo derecho diciendo vamos a sus compañeros. Los dos brazos estaban súper motivados después de ese 3-2. Y la cara de los Pumas, vean a Vite, no hombre, ya sentían que algo no estaba bien. Jordan Carrillo, el Pantera Morales, ahí estaba Jordan, que había hecho un golazo, pero que ya ponía el partido 3-2. Y vamos a ver a Majuárez cómo lo estaba viviendo, cómo lo estaba sufriendo ante el 3-2. Y además el América ya les andaba empatando a 3. Enmudeció Ciudad Universitaria. Vean nada más el festejo de Violante, la manera en la que estaban celebrando el 3-3. Rodrigo López decía: me jalaron de la camiseta, que se revisara en el VAR, pero no era la camiseta, se estaba revisando un posible fuera de lugar, que finalmente se marca como fuera de lugar a pesar del coraje de Cendejas. Entonces el 3-3 quedaba borrado y seguíamos 3-2 en favor de Pumas. Se le borró la sonrisa al conjunto americanista en ese momento. Se acabó el primer tiempo, se acercaba ahí Jonathan Dos Santos para platicar con César Ramos respecto a esa situación. Pero vean el detalle del Chiquito Sánchez, le decían: estanca los Pumas, ¿no? Después de que el América se acercó 3-2, todavía les quedaba todo el segundo tiempo para buscar 2 anotaciones. Mientras tanto, en el descanso, este show de drones que formó el escudo de los Pumas, y el espectáculo ahí también de pirotecnia.
Partido de locura y nos vamos al segundo tiempo, muchachos. Ahí va Jardine hacia su banquillo y sale Henry Martín como capitán del América para tratar de buscar la remontada. 3-2, necesitaban 2 goles y Henry, que no había estado en muchos de los partidos del torneo en esta liguilla, lo han recuperado y entonces Henry estaba listísimo para ayudar a su equipo. Keylor Navas encomendándose al cielo para que todo saliera bien en esta segunda mitad, pero la cuestión ya empezaba mal. Uriel Antuna tuvo que salir y momento clave del partido porque Antuna salió por esta molestia que tuvo, esa molestia muscular que le impidió seguir jugando, y mientras salía Antuna, Pumas ya se quedaba con 10, ¿no? Y a Robert Morales lo estaban atendiendo en la banda, entonces Pumas estaba en algún momento del partido con 9 jugadores y le costó caro. 3-3 se ponía el partido y Keylor Navas reclamaba esa situación de que Antuna no estaba, estaban atendiendo a Morales, ahí se va Uriel Antuna por ese costado, por lesionado, pero bueno, ya América había conseguido el 3-3 y solamente les faltaba un gol para eliminar a Pumas. Imagínense la felicidad azulcrema, ahí estaban celebrando todos los que se encontraban en esa portería y el América lo intentó y aquí está la jugada del partido, muchachos. Penal para el América otra vez. Penal para el América. César Ramos marca la infracción en el área. Hay ese contacto ante los reclamos de los jugadores de los Pumas porque prácticamente estábamos en el último segundo del partido. Minuto por ahí 83. Se marca la infracción sobre Ramón Juárez que se retorcía después del severo impacto que recibió ahí. El Shocker Vázquez le decía a Keylor Navas que había sido con el tema del pie. Y trataba Pumas de que se revisara en el VAR. César Ramos no fue al VAR, le indicaron desde arriba, ¿sabes qué? Está marcado, y entonces ellos consideraban que estaba bien marcado. Se mantiene la pena máxima. Vean ahí a Jardine que pedía a Kevin que solicitara la tarjeta de amonestación. Y nada, muchachos de Pumas, a pesar de los reclamos de Carrasquilla, de Azuaje, de Nathan Silva, y venía el cobro de la pena máxima para el pase del América a las semifinales. Henry Martín tenía esa gran posibilidad. Vamos a ver. Y vamos a revisar las reacciones. El primero que se acercó con Henry fue Alejandro Zendejas. El segundo fue el Rayito ahí que se acercaba con el capitán del América. Cabeza arriba, le decía el uruguayo al 9 del conjunto azul crema. Los futbolistas de Pumas estaban checando ahí un tema del que se quedó tirado, ¿no? Ya se levantaba Nathan Silva y Henry pues se iba hacia el centro de campo y aún así América todavía tendría algunos chances. La reacción de Efraín Juárez que en algún momento señalaba hacia el cielo como cuestión divina. Y vean esta que Keylor Navas sacó de último instante. Los Pumas la sufrieron, pero lo indecible, la verdad. Y luego en esta acción, Néstor Araujo se aventó un clavadazo tratando de engañar a César Ramos. Venía la tarjeta amarilla, el árbitro le decía clavadazo papá, no hay manera que esto se marque como penal. Ya querían otro penal y Pumas ganaba el partido ante la celebración de Seúl. Y vamos a observar cómo se fueron los jugadores del América eliminados. Rodolfo Cota se acerca con el que falló el penal con Henry. Ahí Carrasquilla también lo abraza, lo mismo que a Zendejas. Pumas estaba en las semifinales. Vean el abrazo de Nathan Silva con Efraín Juárez. Keylor Navas también se acercó con los americanistas. Mientras tanto, Efraín Juárez se dirigió hacia César Arturo Ramos ahí para charlar un poco. El americanismo estaba incrédulo. Tuvieron en la posibilidad de meterse a semifinales, de conseguir la heroica, y mientras tanto los jugadores de Pumas celebraban con su afición. Fueron momentos de sufrimiento, pero la alcanzaron a librar. Momento especial. Se acerca Andrés Jardine con Jonathan Dos Santos. Parece que esto es una despedida del número 6 del América. Ya veremos si es solamente del club o ya se retira Jonathan Dos Santos. Pero ahí Andrés Jardine se acercó con el que salió como capitán del equipo y abrazaba a sus jugadores. El técnico brasileño, año y medio de no ganar nada después de lo del tricampeonato. El América, año y medio de no ganar nada. Rodolfo Cota y Pato Salas aplaudiendo a la gente que se hizo presente en el estadio, aficionados del América, y Cota se tapaba la boca con el guante para platicar con Henry Martín, que después saludaba a dirigente del cuadro azul crema, y así se fue el que pudo haber sido el héroe, el que fue el héroe muchas veces del América. En esta ocasión fue el villano, y así se dirigió
hacia el vestidor. André Jardine también visiblemente afectado, lamentándose que no pudieron lograr la clasificación a pesar de recuperarse de un partido que estaban en la lona. Aplaude a la parcialidad del ave de las tempestades que se presentó en CU, pero bueno, en momento de irse al vestidor y momento de irse eliminado de la competencia. Ahí está, ya veremos si el técnico brasileño continúa con el América. Dourado se agarraba la cabeza, Cendejas saludando a Héctor González Iñárritu, que es el dirigente del América que ahí se encontraba. Tapias también, el Shocker Vázquez, el hombre alineación indebida, y Cendejas también muy triste, cabizbajo después de esta eliminación. Una nueva eliminación para el conjunto del América, y Jonathan Dos Santos, vean también el momento que estaba atravesando. Él les decía, pues es un síntoma de que parece se acabó el ciclo de Jonathan. Ahí el saludo con Héctor González Iñárritu. Y del otro lado vemos a Efraín Juárez, el técnico de Pumas, que él los sacó como superlíderes del torneo regular y que ahora ya los tiene en la instancia de semifinales, donde van a enfrentar a los Tuzos del Pachuca. Y antes de irse al vestuario, le pidió a la gente que realizaran un Goya todos juntos de cara a las semifinales del torneo. Muchachos, ya veremos qué depara la siguiente instancia.